Es la típica hucha que nos regalan las abuelas para que ahorremos unas monedas, o el ir a comprar el pan y contar las vueltas son, en muchos casos, toda la educación que los menores reciben. Frente a eso, hay quien propone que la economía e incluso las finanzas sean materias que puedan estudiarse en los colegios e institutos. Hoy en la tertulia de educación vamos a ver cómo esas disciplinas, incorporadas de manera temprana, nos preparan para la vida. Bien, pues momento de presentarles ya a nuestros siguientes invitados. Nos acompañan en la mesa de Para Todos Lados. Francisca Serrano es profesora y trader en los mercados de futuro de Estados Unidos, es decir, operadora bursátil intradiario, autora de Hijo Rico, Hijo Pobre. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias. Nos acompaña también José Miguel Moreno Sánchez, es profesor de Economía en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias. Y por último saludamos a Josep Soler, director general del Instituto de Estudios Financieros IEF en Barcelona, primer centro formativo especializado en finanzas de nuestro país, de España. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues en primer lugar, a mí me gustaría si deberíamos distinguir entre educación financiera y educación económica. Y si me permiten, les voy a citar una reflexión del filósofo José Antonio Marina, que dice: debemos enseñar nociones básicas de economía a nuestros alumnos, pero no para que sean dóciles consumidores, sino para que desarrollen su pensamiento crítico. Como Marina, hay otros educadores que dicen que la educación financiera es solo una parte de la economía y reducir la educación a ello es sectario. Yo no sé qué opinan al respecto, señor Soler. Sí, este artículo de José Antonio Marina, que yo respeto mucho, yo creo que él confundía un poco. Quizá el problema es llamarle educación, deberíamos llamarle sobre todo formación. Es decir, nosotros lo que pretendemos siempre en todos los proyectos de alfabetización financiera, de educación financiera, es formar más bien en habilidades. Es decir, lo importante es saber que una tarjeta de crédito puede ser un tema muy útil, pero que tiene sus riesgos. Esto no lleva ideología, esto es conocer que si te sobrepasas unos límites de crédito determinados, vas a tener unos cargos bancarios muy elevados. Fíjate que esto hay poco de ideología. Si al final esperamos el debate, la no sé cuántos, el meter ideología, nos vamos a perder darles las bases para desenvolverse en sociedad. Y esto lo tenemos ya, en estos momentos. Por tanto, cuidado. Hay otras cosas para introducir temas ideológicos, para criticar los sistemas económicos que tenemos. Nosotros, sobre todo en educación financiera, damos habilidades para moverse mejor en un mundo complicado. Vamos recogiendo opiniones. Yo diría evidentemente que es una parte de la economía, por supuesto, la parte financiera. Y ya se enseña la parte económica, se enseña la parte financiera, y es fruto de la preocupación creciente por esta crisis, ¿no? Por lo que ha ocurrido en esta crisis, ¿no? Se le echa la culpa de la crisis en parte a que no había cultura financiera, ¿no? Y evidentemente es necesaria, ¿no? Lo que pasa es que no es todo, desde mi punto de vista, claro. Yo voy un poco más allá. Voy a discernir qué es situación económica y qué es situación financiera. Si yo le pregunto a una persona por la calle, ¿cuál es tu situación financiera? Es la liquidez, el dinero que tienes en el bolsillo. ¿Cuál es tu situación económica? Es el patrimonio que tienes. Por tanto, es necesario empezar por la situación financiera, educación financiera, que es el dinero líquido, eso que manejamos todos los días, y plantearnos ya lo que es una educación económica, una situación económica, cuando ya tenemos dinero, sabemos manejarlo, sabemos cómo funciona y entonces nos planteamos un patrimonio. Yo veo que hay que discernir entre esos dos términos y sobre todo no podemos meter ideología aquí. Esto es solamente aprender los instrumentos que tenemos pues, para manejar el dinero nuestro de todos los días y no quedarnos sin él. Pero claro, ¿esta educación ha de ser impartida por los profesores o por los empleados de banco? Dejo aquí primero al señor Josep y luego sigo yo. Idealmente, en la escuela, quien tiene que formar son los profesores. Esto es lo ideal, por supuesto. Pero estamos hablando de un tema que ha cambiado mucho en las últimas décadas y que es muy urgente. Lo hemos visto. Se han cometido muchos errores en distribución financiera. Mucha gente ha perdido ahorros. Mucha gente se ha encontrado sin la capacidad de responder o incluso ha cometido errores por desconocer determinadas cosas. Entonces es muy importante empoderar, esta palabra tan rara, a los jóvenes, pero también a los adultos. Y esto es urgente. La vía más correcta sería, bueno, vamos a tener profesores de las escuelas, de los institutos, para que ellos impartan esta formación en otras asignaturas o en una asignatura específica. Pero esto es un poco lento.
Y nosotros lo que hemos hecho en proyectos en Cataluña, pero también en muchas otras partes de España, es decir, bueno, ¿quién sabe de todo esto? Profesionales. Pero cuidado, los profesionales como voluntarios. Y no llevando el logo de su entidad financiera, sino llevando solamente el logo del proyecto, como voluntarios, yendo a las escuelas, utilizando algunas horas junto a los profesores y ayudándoles a impartir unos talleres de habilidades, de cosas básicas que se han de conocer. Y esto ha sido muy rápido, hemos podido penetrar de forma muy importante. Por cierto, con una aprobación generalizadísima de los profesores, de las escuelas, que están muy satisfechos de estos temas, y también de los alumnos, por Claro, supuesto. en cierto modo hay que preparar también a ese profesorado, ¿no? Hombre, yo creo que el profesorado está para lo básico, para lo esencial que tiene que darse en un instituto, preparado. Es decir, nosotros no tenemos la formación que pueden tener mis contertulios hoy, claro que no, tan específica, tan avanzada, pero para lo esencial, que es transmitir valores como prudencia, ahorro, bueno, pues sí, no meterse donde a uno no le llaman, ¿no? Para no cometer errores, para eso sí. Yo pondría el acento quizá en que está bien, por supuesto, es una herramienta más, que vengan voluntarios de la banca a los centros. Pero todo eso tiene que ir coordinado, evidentemente, con los profesores, que me imagino que se hace así, claro. Pero fíjate, José Miguel, que es curioso, ¿eh? Tú dices, estamos preparados, tú segurísimo, porque además ya tienes un background en esto, pero no hay tantos, ¿eh? Y la prueba la tenemos nosotros en el aula, que estás impartiendo un taller como voluntario, y te encuentras que los alumnos, que por cierto tienen muchísimo interés, les encanta, etcétera, sí, pero es que el profesor te dice... Oh, lo bien que me ha ido también estar asistiendo a este taller, porque yo también tengo mis problemas personales de hipoteca, de no sé qué, de ahorro, ¿sabes? Y oye, he aprendido yo también en el aula, ¿no? Por tanto, nosotros encontramos que gracias a esto, y que ven que se está realizando la impartición con una neutralidad absoluta, pues nos encontramos con un ratio de aprobación de los profesores altísimo. Sobre todo diciendo, hombre, aporta algo más que una persona de fuera venga e imparte un taller, que por cierto es un taller ya cronometrado, marcado. Ellos imparten esto, no imparten lo que les da la gana, imparten lo que nosotros les decimos y que el Departamento de Educación de cada comunidad autónoma ha comprobado, ha revisado y pedagógicamente ha validado. Yo subrayo la palabra neutralidad y objetividad. Eso se consigue cuando, como él dice, pues vas sin ningún ánimo, simplemente por enseñar. Si las personas que enseñan en las escuelas, pues evidentemente también habrá que darle algún tipo de curso de formación específico y demás, pero si las personas que enseñan en las escuelas, esos profesores, están también ayudados por otras personas que en determinadas áreas pues sean especialistas, se puede hacer como una especie de seminarios o algo así que unan todo el concepto, porque a lo mejor un profesor en una determinada materia pues se queda corto, pero si invitas a un especialista que venga de grado mutuo y con mucho cariño pues a impartirle a los jóvenes unas enseñanzas, pienso que se puede conseguir. Elaborar a lo mejor también un material didáctico donde la objetividad sea la premisa principal y que no haya ningún tipo de ideología, simplemente enseñar pues a gestionar el dinero, para tener dinero en el futuro. Claro, ¿y por qué es tan importante desvincular esas marcas, esos bancos de la educación educativa? Porque en el aula, en la escuela, no han de entrar ninguna marca, no ha de entrar ninguna empresa. Esto es muy importante. Yo creo que es un criterio que tienen perfectamente los responsables educativos, que conocen los profesores, y nosotros respetamos enormemente. En el aula no entran las marcas. Pero es muy importante la aportación que las entidades financieras pueden hacer en dos vías. Primero, aportando voluntarios, que a veces son personas que están trabajando en este momento, o a veces son jubilados, que también pues, tienen mucho interés en participar en este tema. Y segundo, pues aportando financiación para que esto se pueda realizar. En estos momentos vas a los departamentos de educación de las comunidades autónomas y no están dispuestos a financiar ningún tipo de enseñanza adicional. Por tanto, quien de alguna manera también ha participado en esta mala distribución financiera que ha habido estos años, decirle, oye, has de participar, ayudando a formar, para que no pasen cosas como las que han pasado, y además has de financiar o has de ayudar a financiar estos proyectos. Y logras un partenariado público-privado en el que haces participar también a los departamentos de enseñanza y, si puedes, de economía de las comunidades autónomas, y el resultado son excelentes, ¿no? Pero indirectamente se cuelan en esta educación financiera. Pero a un profesor también indirectamente se le cuela su ideología. Entonces, bueno, depende de que haya un buen profesor en el aula, creo yo, ¿no? Y de que transmita el espíritu crítico, simplemente, ¿no? De todas formas, yo sí que me gustaría decir algo, ¿no?, con este tema. Me da la impresión de que creemos que la educación financiera va a resolverlo, esto, ¿no? Y evidentemente no, claro. Es decir, solamente ayudar a algo. Exacto, es una ayuda, ¿no? Es decir,
¿Que habría sido más difícil que pasaran ciertas cosas si la gente hubiera tenido un mínimo nivel de formación financiera? Yo creo que sí, claro. Pero que aún así, si lo hubieran tenido, no hubiera ocurrido, yo lo dudo. Yo lo dudo, porque creo que hablamos de otro tema. Creo que estamos hablando de otro tema mucho más amplio. ¿La llave para nuestro futuro? Tener eso yo creo que no. Las experiencias internacionales dicen, y está bastante comprobado, que hay mejoras, que en países, sobre todo los países anglosajones, donde esto se está haciendo desde hace muchos años, hay mejoras en las tasas de ahorro, en unas tasas de sobreendeudamiento o de incidencia de sobreendeudamiento menores, en general en una percepción, y estoy de acuerdo con él, que se ayuda solamente, de percepción de que los problemas financieros te has de dedicar y que no lo primero que te dicen te lo has de creer. Esto también es importante. Yo quiero aportar un granito de arena. Yo, como me dedico al tema bursátil, me pensaba que cuando uno llegaba al banco, ¿no?, pues el señor del banco iba a saber mucho de bolsa. Me quedé alucinada el día que yo ya sabía de bolsa y eran ellos los que me pedían consejo a mí. Entonces, a veces mitificamos mucho el conocimiento de las personas que están en las entidades, y lo que sí que tenemos que buscar es pues intentar en nuestros jóvenes que tengan una diversificación de conocimientos dado por personas pues que estén preparadas, que estén formadas, y si el profesorado pues se forma en determinadas materias y ve un profesor en un determinado momento, que yo creo que eso va también el profesor, ¿no? Mira, yo de esta materia no soy capaz de impartir este tema porque no llego, pues oye, que comunique a quien es la organización, vamos a buscar a esa persona para que dé ese conocimiento. Yo creo que es un poco también de lógica, de profesionalidad por parte de los que lo imparten y por parte de los organizadores. Por cierto, lo estamos concentrando mucho en la escuela y, hombre, es evidentemente el lugar mejor para hacer esto porque serán las futuras generaciones. Claro, son adolescentes que toda la vida algo les va a quedar de aquella formación, de aquel entrenamiento que les das. Pero educación financiera, alfabetización financiera, que dicen muy bien los anglosajones, se ha de dar en otros ámbitos. Y nosotros estamos intentando en escuelas de adultos, en centros de trabajo, en asociaciones profesionales que quieren también saber manejarlo. Es decir, no condenemos ya a las generaciones nuestras a la ignorancia. No, se puede trabajar. Lo que pasa es más efectivo con gente joven porque sabes que de alguna forma estás colaborando ya a una vida un poco más informada como mínimo. Pero es muy importante, como los países anglosajones, trabajar también muchísimos otros sectores, muchísimas otra gente. Apoyo lo que él dice porque como yo imparto cursos y a mí me llegan pues papás, mamás y que están preocupados por su situación económica y que quieren aprender cómo ganar dinero, ¿no? Y entonces estas personas, lo que la inquietud que me dejan luego es todo esto que yo he aprendido en tus cursos, ahora se lo voy a contar a mis hijos. Es otra forma de educar, porque si tú educas al papá, aunque sea con cursos privados o de otra manera, estás educando también a los hijos, que a lo mejor en la mesa no se hablaba de economía, ni se hablaba, pues no sé, de las noticias de televisión, y ahora esa inquietud la ha generado papá, la ha generado mamá, se transmite también a los niños independientemente de la edad que tengan. Bueno, es curioso porque Robert Kiyosaki, un empresario y conferenciante, dijo una vez, a ver qué les parece, una de las razones de que los ricos sean ricos y de que los pobres sean pobres y que las clases medias luchen con sus deudas es que el tema del dinero se enseña en casa y no en la escuela. Ahí tienes que subrayar deudas, porque es muy importante. Es que la palabra deuda significa que cuando tú sales del colegio y ganas tu primer sueldo, pues muchos jóvenes lo primero que hacen es comprarse un coche. Se compran algo que no pueden con el dinero que no tienen. Se endeudan. Entonces, endeudándote, estás ya poniendo tu vida en otro sentido. Ese es el punto crítico de esa frase. Es un tema de igualdad de oportunidades. Por supuesto que si quieres a favorecer la igualdad de oportunidades, has de generalizar un determinado tipo de formación. Si las reservas en las casas, los que lo tienen la imparten y los que no. Por tanto, hazlo en la escuela, hazlo, sobre todo, como lo hacemos nosotros, sobre todo en cuarto de ESO, que es el último curso de enseñanza obligatoria, con lo cual tú puedes aspirar a que todo el mundo pase por una determinada formación, y esto es muy importante, y por tanto lograrás que la igualdad de oportunidades se materialice, ¿no?, en este sentido. Por tanto, seguro, estoy de acuerdo con la frase, pero inmediatamente decir, bueno, pues hay que hacerlo también en la escuela. ¿Cómo recogen los adolescentes toda esta información que se les presenta? Hombre, son adolescentes y los primeros minutos, pues, la clase de finanzas extra, y además es una hora que a veces nos vamos al patio y tal, y los ves un poco estirados así, ¿no?
pam, pam, y se van poniendo rectos, les va interesando lo que dices. Además, yo creo lo que hacemos es unos talleres muy dinámicos, con un concurso incluso, para hacerles participar. Pam, pam, se van incorporando, van comenzando haciendo preguntas y al final, con toda sinceridad, a veces pues tienes que vigilar que haya un poco de orden, ¿no? Miguel, ¿sí? Sí, por supuesto. Es súper fácil captar la atención de un alumno cuando habla de economía. Lo ven en las noticias todos los días. Si encima la economía la vinculas con dinero, automático. Claro, le interesa muchísimo, ¿no? Y si encima los talleres son dinámicos, se le hace participar con actividades prácticas y tal, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, claro, todo ese tipo de colaboraciones son utilísimas para los profesores. Sí, sí. Han oído hablar en casa también de muchas cosas de estas. Hemos pasado una crisis que no es una crisis financiera, y han escuchado cosas y esto también ha ayudado. El dinero forma parte de las conversaciones, el dinero pasa por las manos de los jóvenes, entonces se preguntan muchas cosas sobre él y a veces no tienen respuestas. El tener unas clases que le den respuestas a sus preguntas creo que es de vital importancia. Y que sepan que no sale de una máquina sola. No sale de una máquina, normalmente hay que trabajarlo para ganarlo. Hay también otros sistemas que sabiendo invertir, y sabiendo invertir también se produce dinero. Entonces lo que los jóvenes necesitan es saber cuáles son esas vías. O sea, yo trabajo y gano un sueldo, ¿qué hago con ese sueldo? Luego lo invierto. Si lo invierto puedo ganar dinero sin estar trabajándolo, dejándolo simplemente en determinado producto. ¿En qué producto lo pongo? Si yo no lo sé, pues tendré que saber cómo discernir qué productos hay para de esa manera plantearme cómo mover mi dinero. Yo tengo que batir a la inflación todos los años y para batir a la inflación hay que saber invertir. Claro, Francisca, de todas formas en su libro se pregunta si un pobre educa de la misma manera a su hijo que un rico. No lo educa de la misma manera. Un rico le dice a su hijo, gasta lo que tienes y gasta aquello que es el fruto de tu inversión, normalmente. Un pobre gasta lo que no tiene habiéndose endeudado para conseguir ese dinero. Yo lo veo de esa manera porque ten presente que una persona cuando tiene la cosa de que nace en una familia de alguien que ya sabe de finanzas, está oyendo hablar del dinero desde pequeñito. Una familia donde a lo mejor un papá es mileurista y llega a casa todos los días pues mal de dinero y protestando, ya genera también una creencia negativa sobre el dinero. Y eso es todo muy avinado con la parte psicológica que vivimos y con la parte de las vivencias que cada persona haya tenido. Por eso, si una persona ha tenido dinero desde el principio, ve el dinero de otra manera. Eso no quiere decir que sea un buen gestor del dinero, porque tener dinero no significa que seas buen gestor lo que ocurre, de él. Yo no sé si hoy por hoy la gente sigue buscando duros a pesetas. Si no nos damos cuenta de que... todo el mundo quiere obtener alguna cosa del ahorro, y se ha de enviar el mensaje de que es posible y que es bueno sacar un rendimiento al dinero. Pero que más importante que esto, más importante que incluso que conocer los productos, etcétera, es conocer tu capacidad para asumir riesgos y tu personalidad. Esto en el fondo es lo mismo, porque aquí lo que no hacemos es profesionales. Los profesionales al final te tendrán que asesorar. Y es muy importante que no te automediques. Nosotros siempre lo comparamos en la educación financiera con la educación en la salud. En salud hemos aprendido a no automedicarnos, a hacer prevención, es decir, una buena alimentación, etcétera. Pues en salud financiera igual. No nos hemos de automedicar, no hemos de hacer prevención, que quiere decir un cierto ahorro, etcétera. Y muy importante, conocerte a ti mismo. Los profesionales que te asesoran no te pueden asesorar sin conocerte. Tienen que decir, oiga, usted en qué situación está, qué patrimonio tiene, qué capacidad tiene, qué familia tiene. ¿Usted duerme por la noche si invierte en un producto arriesgado o no? ¿O usted no puede dormir? Es el umbral de insomnio. No invierta en nada que no le deje dormir, que es vital. Más importante que nada más. Ese es el perfil del riesgo de un inversor, que puede ser un inversor moderado. Hay muchos profesionales que te hacen invertir en productos con excesivo riesgo. Esto también es muy importante. Bueno, a usted, Francisca, le cambió la vida. A mí me cambió completamente. Yo hice Derecho, era funcionaria, pues bueno, era mileurista y tenía un montón de sueños que con mi sueldo no se iban a hacer realidad. Hasta que un día pues me planteé cómo funciona el dinero, qué hace la gente para ganar dinero. Se me cruzó un artículo en mi vida que decía que había unas personas que se llamaban traders, operadores bursátiles intradiarios, y que vivían en su casa y podían ganar dinero desde su casa moviendo sus ahorros. Yo pensaba que esto era una élite, personas pues que habían hecho máster en finanzas o económicas. Me llevó una sorpresa porque había pues gente que era ama de casa, personas que podían ser albañiles, pintores, taxistas, que no se requería tener un cierto nivel cultural, sí que se requería tener una formación muy buena. Entonces yo tenía pues una cochera que vendí,
vendí un dinero que me había dejado mi padre en un fondo, reuní lo que tenía y me formé. Y formándome con esas personas que sabían hacer los movimientos bursátiles, que sabían cómo entrar y salir de las bolsas, tanto en España como en el extranjero, pues a lo largo de una serie de años conseguí formarme como operador bursátil y hoy trabajo desde mi casa. Esto es emprendimiento financiero, que es otra historia. Muy importante, pero es emprendimiento financiero. Esto no, que no todo el mundo se agarre a eso. No, vamos a ver, yo lo que digo a la gente que se forma conmigo es que hay que saber. Hay que saber de economía, hay que saber un poquito de finanzas. Tú no puedes llegar a un banco y simplemente firmo usted aquí y firmo, porque ya tenemos unas preferentes como ejemplo, ¿vale? Entonces, el formarse, el aprender de qué va esto, ya sea desde pequeñito en las escuelas con el proyecto que tienen ellos, ya sean de adulto con otros proyectos, que haya saber no ocupa lugar. Es muy importante que tú sepas mover tu dinero lo suficientemente bien como para que batas a la inflación y te dé un rendimiento. Y para eso es necesaria una buena educación financiera. Muchísimas gracias a los tres por la visita. Mucha suerte.